la verdad es un tema que apasiona mucho, principalmente a la gente que nos gusta el deporte. Vamos a hacer al doctor Suárez. Vamos a hacer un breve repaso anatómico, sí, muy superficial. Primero, el ligamento cruzado anterior es un estabilizador de la rodilla. Es el principal encargado de que la rodilla la tibia no se traslade hacia anterior en relación al fémur. ¿Sí? Es importante conocer las inserciones. Este se inserta más que nada en la región posterior del cóndilo lateral, ¿sí? En los 2/3, es decir, en la unión de los 2/3 medio y posterior. Tiene una inserción en forma de abanico y se dirige hacia anterior, hacia medial y hacia distal, ¿sí? Insertándose en la región preespinal de la tibia. Las dimensiones, esto está discutido, se dice que la longitud varía entre 31 y 42 milímetros. Hay autores que mencionan que va desde los 25 milímetros hasta los 42. El grosor tiene un espesor de aproximadamente de 7 milímetros a 1.2 milímetros. Esto es variable de acuerdo a la persona, ¿sí? A la longitud, al biotipo que presenta. Y la tensión que resiste son de 2.160 newtons. Esto va a ser importante en cuanto al tema del tratamiento, que luego se va a mencionar. Como se puede observar en la imagen, ¿sí? La inserción que presenta es bastante amplia, siendo la zona de la escotadura como un reloj, que se vendría a insertarse desde la zona 8 hasta la zona 11. El ligamento cruzado posterior es el principal estabilizador de la rodilla, ¿sí? Y evita que se traslade la tibia hacia sentido posterior, que también, dependiendo del grado de movimiento que tenga, va a intervenir en lo que es la rotación, tanto interna como externa de la rodilla. Las inserciones van de la cara externa del cóndilo medial, ¿sí? Hacia la región posterior de las espinas de la tibia. Y esta se va a insertar entre 1.5 y 2 milímetros posterior a la línea articular de la tibia, como se ve en la imagen de la derecha, ¿sí? De una inserción, un haz que va a insertarse en la cara posterior a 2 a 3 milímetros del articular. Aparte, este ligamento está reforzado por los ligamentos meniscos femorales, ¿sí? Este que se observa acá, que el más posterior, en realidad, a lo que viene a ser la inserción del fascículo posteromedial del cruzado posterior, es el ligamento de Wilsburg, ¿sí? Y uno que no se ve porque termina insertándose anterior, ¿sí? al fascículo posteromedial, es el ligamento de Humphrey. ¿Bien? El grosor y la longitud es diferente al cruzado anterior. Este va a ser de 32 a 38 milímetros aproximadamente, y el grosor de 13 milímetros. La inserción del cruzado posterior es mucho más amplia que el cruzado anterior. Igual extiende sus fibras en abanico. En cuanto a la diferencia en relación al cruzado anterior, se van a llegar a identificar la cintilla o el haz, ¿sí? Anterolateral y posteromedial. Esto tiene diferencia en cuanto a la tensión. Se creía que la región o el haz anterolateral, ¿sí? Funcionaba más en extensión, ¿sí? Pero se ha visto que ambos interactúan, si bien el anterolateral un poco más en la flexión, pero en la extensión son sinérgicos, ¿sí? Resiste una tensión de 1120 newtons y el posteromedial de 400 newtons. Bueno, solamente son imágenes conocidas para la gente que le gusta el deporte, como mencionaba, ¿sí? Porque es una lesión bastante frecuente en lo que son claro, jugadores de alta competencia o de alto rendimiento, que está incrementando la presentación de esta patología, esto por la exigencia que se le da
a los deportistas desde los 13 años. ¿Sí? Según la literatura americana, nombra que uno de cada 3.000 personas tienen una lesión de ligamento cruzado anterior, eso en general, no hablando de deportistas, ¿sí? Durante su vida. Influencia mucho en lo que es el costo a nivel de Estado. Se prevé que en los últimos 10 años, ¿sí?, anualmente se han invertido más de un mil millones de dólares. ¿Sí? Explican que más de 200.000 reparaciones anuales de cruzado anterior y 75-90% son relacionados al deporte. Este estudio del American Sports Surgery muestra que en los 4 años de la universidad, del high school que mencionan los norteamericanos, atletas de elite, del 5 al 10% presentan las lesiones del cruzado anterior. Esto hablando en 4 años de la escuela, ¿no? Imagínense las personas que se dedican toda su vida a lo que es el deporte. Un poco hablando del mecanismo de lesión, ¿sí? Vamos a entender que el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, ¿sí?, y el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda giran en sentido horario. Y el contralateral, es decir, la rodilla izquierda, el ligamento cruzado anterior, y de la rodilla derecha, el posterior, va a ser antihorario. ¿Esto por qué? Porque vamos a entender más o menos cómo se emiten las fuerzas de tensión para que se lesione el ligamento. Bueno, esto es un estudio biomecánico, ¿sí?, que ganó el premio en 2004 en el O'Donoghue Award. Está presentado en la revista de Sport Medicine, en los que hacen un estudio de mujeres deportistas de alto rendimiento, en las cuales simplemente les realizan realizar el salto y hacer una pausa al momento de caer, ¿sí? Estudiando la cinemática de la rodilla, se llegó a la conclusión de que los pacientes que tuvieran mayor chance de lesionarse y que se lesionaron en otra parte, ¿sí?, son los pacientes que presentan abducción de la rodilla, ¿sí?, extensión de la cadera y rodilla. Esto es importantísimo porque mientras menos extensión tengas de cadera y rodilla al caer, más probabilidad tienes de lesionarte el cruzado, ¿sí?, y siempre y cuando se acompaña de una rotación interna. Fíjense la imagen que tenemos acá, que demuestra cómo se produce la lesión del ligamento cruzado anterior, y comparamos con la lesión que tuvo Falcao, la que lo dejó fuera del Mundial. En cuanto a la clínica, el paciente viene con dolor, ¿sí?, siente una inestabilidad. En el caso de que sea agudo, existe la tumefacción. Se puede o no hacer una punción articular dependiendo del grado de inflamación que tenga, obteniendo un líquido hemático, lo que nos orienta más todavía a una lesión de cruzado anterior, e impotencia funcional. Esto ya digo, habría que distinguir de los pacientes agudos y crónicos. El crónico te va a referir inestabilidad de alguna molestia. Esto es en caso agudo, ¿no? En el examen físico hay 4 maniobras importantes a tomar en cuenta. Una de estas es el cajón anterior, en el que el paciente está en decúbito dorsal, con una flexión de cadera de 45 grados, la flexión de rodilla de 90 grados. El examinador se coloca del lado afectado, uno puede apoyar los glúteos sobre el dorso del pie, y se hace una maniobra de traslación anterior de la tibia. ¿Bien? Si bien esto es subjetivo porque no calculamos bien cuánto es, sí te orienta a un grado de lesión. Es positivo. Es positivo cuando la tibia se traslada hacia anterior en relación a los cóndilos tumorales, ¿sí? Siempre se debe realizar esta maniobra, y todo el examen físico, de forma comparativa. La maniobra de pivot shift es una maniobra en la que se le pide al paciente que extienda la pierna, el examinador del lado afectado sostiene lo que es el talón, hace una pequeña compresión con la otra mano a nivel de la cabeza del peroné, ¿sí?, y hace una flexión, bueno, una pequeña rotación interna del pie, hace una compresión que lo lleva al valgo y una flexión. Ahí se siente el realce o la subluxación de la tibia, lo cual sugiere que es positivo.
La maniobra de la palanca. Se dice que es patognomónico de una lesión de cruzado anterior cuando el paciente está en decúbito dorsal con los miembros extendidos, se coloca un soporte, ¿sí? Como se ve en la imagen superior. En la imagen superior se ve la indemnidad cuando mantiene la pierna en extensión y está lesionado cuando el talón llega a tocar la camilla, ¿sí? Este signo es patognomónico de una lesión cruzada anterior. Tenemos la maniobra del Lachman, ¿sí? Que de igual manera el paciente está en decúbito dorsal con una flexión de rodilla, unos 30 grados aproximadamente, y se realiza la traslación anterior en relación al fémur en cuanto a la lesión. Todo esto, bueno, el Lachman y el anterior es muy subjetivo, ¿no? No podemos identificar exactamente cuánto podemos desplazar, por lo tanto, se tiende a utilizar lo que es el CATEMIR. Esto sí te mide el grado de desplazamiento que tiene, te da mucho más específico, ¿bien? Y podemos hablar de grados en cuanto a la clasificación. Un grado 1 se dice cuando hay un desplazamiento menor a 0.5 centímetros, grado 2 de 5 a 1, perdón, de 5 milímetros a 1 centímetro, grado 3 de 1 a 1.5 y grado 4 mayor a 1.5. En cuanto a estudios complementarios, la radiografía va a ser de utilidad en caso de que busquemos algunas lesiones asociadas, como la fractura de Segan. Esta se produce por el arrancamiento del platillo o de una avulsión del platillo tibial externo por la cápsula articular. El estudio, el gold estándar para el diagnóstico, más allá de solo confirmar lo que la clínica evalúa, ¿sí? La resonancia magnética con una especificidad de sensibilidad de 88-91%. En la imagen de la izquierda se ve un ligamento cruzado anterior indemne y en la imagen de la derecha, ¿sí? Se ve la falta de continuidad y el edema que se puede encontrar en la resonancia. Es muy importante el examen físico también sospechar algunas lesiones asociadas. Siempre el examen físico tiene que ser completo, ¿no? Y las lesiones asociadas más frecuentes son las lesiones meniscales, las lesiones osteocondral, lesiones condrales, no tanto por el mecanismo, sino por un paciente que va cruzando con una cronicidad, la lesión del ligamento cruzado anterior puede llegar a tener lesiones condrales y lesiones cápsulo-ligamentarias. En cuanto al tratamiento, no es tan polémico como el del cruzado posterior. Se evalúa si el paciente, primero, la edad, ¿sí? La demanda funcional y las lesiones asociadas. Si el paciente no encaja dentro de lo que viene a ser el tratamiento quirúrgico, se realiza una inmovilización y una posible rehabilitación, ¿sí? Si el paciente presenta mucha demanda funcional o impide realizar sus labores diarias, tiene una estabilidad de rodilla marcada y sí tiene lesiones asociadas, bueno, se le propone la cirugía. ¿Cuándo es el momento indicado de actuar? Se dice que es entre la segunda y la tercera semana. ¿Bien? En cuanto a esto para que disminuya lo que es el edema y recupere, se da chance al paciente a recuperar el rango de movimiento. ¿Sí? Se empieza el tratamiento ni bien ingresa. ¿Sí? Lo que no se debe hacer es cohibir de lo que es la movilidad articular. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos varios tipos de injertos, ¿sí? Un abanico de posibilidades. Vamos a hablar un poco de estos. En cuanto al autoinjerto, es decir, que se pueda retirar del mismo paciente, un 77% de todas las personas que se dedican a esto, los artroscopistas, prefieren los isquiotibiales. ¿Sí? Se está realizando un 20% de lo que es el HTH, y un 2 o 3% está realizando la técnica de tomar injerto del cuádriceps. En cuanto al injerto, ¿sí? Hay personas que también utilizan más que todo para revisiones, se pueden tomar injertos de tibial anterior, tibial posterior, del Aquiles, en el caso también de ser un HTH al injerto, ¿sí? Y en el caso de los sintéticos se ha visto que cada vez están más en desuso por la falta de tensión y falta de estabilidad que produce la rodilla, ¿sí? Hay mucha refractura ligamentaria en este tipo de elementos. Se baja de espalda funcional. En cuanto a la técnica quirúrgica, se realiza el paciente de decúbito dorsal con el miembro en flexión y caído, se coloca un manguito,
¿sí? Se hacen los portales artroscópicos, tanto anterior inferior, inferomedial e inferoexterno. Anteromedial. Anteromedial. Se realiza una incisión a 2 a 3 centímetros de medial a lo que es la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? En sentido longitudinal, se va a ir a buscar lo que son los isquiotibiales. En la imagen superior y media se ve cómo se tensa el semitendinoso y se va a ir a debridar el trayecto que presenta. Acá tenemos una imagen de cómo el semitendinoso, perdón, el semitendinoso y el grácilis están siendo expuestos. Lo que se hace es, en una mesa aparte, entregar a la instrumentadora para que haga la preparación, o el mismo cirujano puede hacer la preparación del injerto. Se coloca una guía a unos 60 grados para realizar el canal femoral. Acá se ve cómo la lesión del menisco está lesionado, ¿sí? En la imagen inferior y media. Se hace la liberación del remanente. Algunos prefieren no realizar esta liberación porque el remanente te da aporte biológico, colágeno, lo que favorecería a la integración y a la ligamentación del injerto. Acá, en la imagen superior y a la izquierda, se ve cómo se introduce la guía. La imagen siguiente representa cómo es el fresado del canal, igual que la imagen superior a la derecha. La imagen inferior a la izquierda se ve cómo atraviesa la fresa, la guía tibial, ¿sí? Y cómo atravesamos una lunación interarticular y cómo evaluamos el fresado del canal femoral. La última imagen de abajo a la derecha te muestra cómo tendría que dar tanto el conducto tibial como femoral para la colocación del injerto. Con un loop, ¿sí? Se pasa lo que es el injerto, la imagen de la izquierda, de forma retrógrada. En la imagen del medio se ve cómo el injerto pasa a nivel intraarticular, y la imagen de la derecha se esquematiza cómo es el recorrido del injerto retrógrado, ¿no? Así se produce la fijación con un endobotomo, como puede ser con un tornillo a nivel del cóndilo femoral, y la fijación con tornillo a nivel del canal tibial. Y ahí tenemos el menisco, el injerto del ligamento cruzado anterior. En cuanto a la técnica del HTH, no vamos a expandir tanto, simplemente tomar en cuenta que la osteotomía a nivel tanto de episáfico como proximal tiene que ser de 1 centímetro de ancho, 2 centímetros de longitud, ¿sí? Y el tendón tiene que medir aproximadamente 10 centímetros. La técnica es bastante parecida, fijándose con un tornillo a nivel del cóndilo femoral, ¿sí? Que es intraarticular, y uno a nivel de la tibia. Bueno, en la revista de Sport Medicine, sí, el 2018 se publicó cuál era mejor, si el autoinjerto o el autoinjerto. El autoinjerto se vio que tenía mayor resistencia, menor porcentaje de infección, sí tiene un mayor tiempo de recuperación por la lesión que se hace al momento de retirar el injerto, mayor tiempo quirúrgico, ¿sí? Esto es contra. Y hablando del injerto, es menor tiempo quirúrgico porque el injerto ya lo tienes preparado, ¿sí? Menor dolor postoperatorio, ¿sí? Pero con la diferencia que tienes menor resistencia y se asocia a mayor tasa de infección. Algunos de estos tasas de infección han sido disminuidas con sumergir el injerto en vancomicina de 2 gramos. Hablando un poco del autoinjerto, vamos a ver la diferencia de los isquiotibiales y del HTH. Los isquiotibiales es una técnica mucho más fácil, queda más estético, cursa con menor dolor postoperatorio, hay mayor chance de una artroartritis, ¿sí? Postoperatoria. Se vio que tenía mejor desempeño en el salto y en las cuclillas, esto para gente de alto rendimiento.
pero con punto negativo que tiene menor osteointegración, ¿no? Se dice que al introducir el tornillo generalmente se puede producir algunas lesiones de algunos haces y no tienes una integración en 360 grados. Esto en el canal tibial y femoral. En cambio, el HTH, ¿sí?, tiene mejor osteointegración, menor fijación, pero cursa con un postoperatorio más complicado, ¿sí? Está asociado más a una fractura puede estar asociado a una fractura de rótula, te trae tendinitis rotuliana, y se vio que te provoca debilidad del aparato extensor, más allá que el paciente muchas veces no puede arrodillarse más por el dolor que presenta justamente a nivel de la patela. ¿Se acuerdan que mencionamos que el ligamento cruzado anterior tenía 2160 newtons en cuanto a la tensión, que si sobrepasamos eso se lesiona? Bueno, en un estudio, ¿sí?, biomecánico, se ha llegado a la conclusión de que un injerto de isquiotibial cuádruple, como se tiende a utilizar, ¿sí?, llega a 4000 newtons, ¿sí?, es decir, casi el doble de lo que se necesita para la reparación del ligamento cruzado anterior. De igual manera, el HTH llega a 3000, ¿sí?, y el tendón del cuádriceps a 2350, es decir, todas las técnicas son superiores a los 2160 que se necesitan para la reparación. Algo muy importante para saber seleccionar a qué paciente le vamos a hacer un injerto discotibial o un HTH es el grosor del injerto que vamos a poder conseguir en quirófano, ¿sí? Por lo tanto, para ir todo preparado, hay en dos artículos, uno de la AOS y otro de la Sport Medicine, mencionan cómo calcular el injerto que vamos a obtener por cada paciente. Lo que hacen es la altura del paciente multiplicar por 0.02 y sumar 4.5. Esto va a salir el número de 7, 8, 9, va a ser el grosor del injerto que uno va a obtener por paciente, es decir, la altura está relacionada con el tipo de injerto que vamos a obtener. Pero a veces no lo tenés. En este estudio de la Sport Medicine, ¿sí?, se realizaron 256 operaciones, ¿bien?, de las cuales 18 fueron a revisión por una ruptura del ligamento cruzado anterior, y se vio que casi el 2% fueron con injertos mayores de 8 milímetros, el 6.5% entre 7.5 a 8 milímetros de grosor del diámetro, y los que más ruptura tuvieron fueron los pacientes que tuvieron un injerto menor de 7 milímetros de grosor. Por lo tanto, el diámetro sí es importante en cuanto al resultado postoperatorio que vamos a obtener. En caso de ligamento cruzado posterior, ¿sí?, es una lesión que se produce tanto en la extensión de la rodilla con un impacto a nivel de la tibia proximal. Esto lo que hace es la traslación posterior de la tibia en relación a los cóndilos femorales. O también se descubrió que cuando el miembro está flexionado más allá de los 110 grados, 120 grados, no te toleran ninguna rotación, ¿sí? Por lo tanto, persona que flexiona la rodilla más allá de este rango y realiza algún movimiento brusco, es candidato a una ruptura del ligamento cruzado posterior. Ligamento cruzado posterior, si bien a veces puede ser subdiagnosticado, ¿sí?, o no tratado en su momento, puede provocar lesiones del compartimento externo, dolor patelofemoral residual o una osteoartritis. El principal mecanismo de lesiones, como ya le mencionaba, ¿sí?, el traumatismo, ¿sí?, a nivel de la rodilla, en la región proximal de la tibia, trasladando la tibia hacia posterior, o la rotación más allá de 120 grados, bueno, la rotación que existe más allá de los 120 grados de flexión. Dice que 60% está dado por personas deportistas y el otro 40% en accidentes automovilísticos, principalmente en moto. La clínica puede cruzar con dolor si es agudo, no te genera tanta inestabilidad al momento de la consulta. Hay una sobrecarga del compartimento lateral, el paciente se queja del dolor a nivel del cóndilo externo, ¿sí?,
y puede provocar una artrosis. Esto por el impacto que emite esta región. En cuanto al examen físico, primero tenemos que evaluar ambos miembros, ¿sí? Hay un test que se llama la activación del cuádriceps, en el que el paciente puede estar con una flexión de cadera de 90 grados o de 60 grados, ¿sí? En el caso de la imagen superior, ¿sí? Ves cómo coloca el paciente en 90 y 90, es flexión de cadera 90 y rodilla 90, y se ve que la tibia se traslada hacia posterior, ¿sí? Esto se evalúa de perfil. En el caso de que la tibia se traslade hacia posterior, se sospecha de una lesión del cruzado posterior. Al igual que de la maniobra de movimiento. En la activación del cuádriceps se le pide al paciente que trate de elevar la pierna, ¿sí? Cuando trata de elevar la pierna, lo que hace es el tendón rotuliano reduce esa subluxación que existe de la tibia. Eso es lo que se llama la activación del cuádriceps. Otra maniobra que sugiere la lesión del cruzado posterior es el cajón posterior. El paciente está en decúbito dorsal, una flexión de cadera de 45 grados y la rodilla en el 90, ¿sí? Es importante valorar la posición inicial, porque algunos pacientes, cuando los colocas en esa posición, la tibia está luxada hacia posterior. Entonces, cuando tú realizas la maniobra, dices, aquí hay un cajón posterior, pero un cajón anterior, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta la imagen inferior, ¿sí? Que la cortical anterior de la tibia tiene que estar a 10 milímetros en relación a la cortical de los cóndilos femorales, ¿sí? Esta es la posición inicial en la que se debe realizar la maniobra. Y por supuesto, está más asociada a lesiones a nivel ya sea el menisco cuerno posterior o lesiones del ligamento cruzado o colaterales. En cuanto a los estudios complementarios, este sí te permite realizar una radiografía en estrés, ¿sí? El paciente se coloca con la rodilla flexionada en 90 grados sobre un apoyo a nivel de la tibia proximal, dejando los cóndilos y la patela libre. Lo que se va a evaluar es esta línea que se traza de la cortical posterior de la tibia, ¿sí? Hacia la línea de Blumensack. Se mide la distancia del inicio de la línea de Blumensack hacia la línea trazada por la cortical, y dice que tiene que tener aproximadamente 14 milímetros de longitud. Cuando esta está alterada, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? La línea pasa por detrás de lo que es el inicio de la línea de Blumensack. Y dependiendo a esto, ¿sí? Tanto clínica como radiológicamente, se la va a clasificar. La clasificación va de 0.5, ¿sí? En cuanto a la maniobra clínica, y de 0 a 7 milímetros de traslación posterior en cuanto a la radiografía, lo que sugiere una lesión parcial del ligamento cruzado posterior o la estabilización también de los ligamentos meniscofemorales. El grado 2 es de 5 a 10 milímetros de traslación clínica y de 8 a 11 milímetros de traslación radiológica, lo que sugiere una lesión completa del ligamento cruzado posterior, ¿sí? Y el grado 3 es mayor a 10 milímetros en cuanto a la clínica y mayor a 12 milímetros en cuanto a la radiología. Esta traslación mayor a 10 milímetros o mayor a 12 milímetros ya te sugiere otro tipo de lesiones asociadas, como el complejo posterior externo o del cruzado anterior. La resonancia magnética también es el gol estándar para el diagnóstico imagenológico de esta patología. En el lado izquierdo se ve un ligamento cruzado posterior normal, y en el lado derecho un ligamento totalmente amorfo, ¿no? Es decir, si se puede observar. Muchas veces el paciente ya viene con algo crónico, y el ligamento cruzado posterior tiene mayor chances de cicatrizar que el anterior, y se ve una imagen ligamentaria gruesa, fibrosa, pero esto hay que corroborar con la clínica, porque a veces genera una mala cicatrización, lo cual también te lleva a una inestabilidad. En cuanto al tratamiento, debemos evaluar la demanda funcional, si la lesión es asociada, ¿sí? O es aislada del cruzado posterior, si la lesión es aguda o crónica, y el grado de lesión, ¿sí?
Hay una controversia en cuanto a operar o no un ligamento cruzado posterior, ¿sí? Se dice que no es quirúrgica, ¿sí? Y que tiene buena evolución si en la radiografía de estrés tiene menor a 12 milímetros, es decir, una grado 1, una grado 2, toleran menor a 5 grados de rotación en flexión, lo que mencionábamos en cuanto al mecanismo de lesión, y no tienen lesiones asociadas, ¿sí? Se dice que tiene una rehabilitación bastante buena, es bastante tolerable, ¿sí? Y en 6 semanas inclusive ya lo puedes poner a realizar algún tipo de actividad deportiva. Según el artículo de la PREP, de la Surge Sport Traumatology Arthroscopy. En cuanto al tratamiento del grado 3, ¿sí? Se dice que se divide en aislada, ¿sí? Y aguda, que hay un protocolo en el que tienes que movilizar durante 2 a 4 semanas, ¿sí? Luego colocas una férula dinámica por 3 meses y aguardas la evolución. Esto quiere decir que no todos los grados 3 también son quirúrgicos. Depende si la lesión tiene otra manifestación clínica, como alguna lesión de otro ligamento complementario. ¿Cuándo cuando se convierte en quirúrgica? Cuando hay lesiones asociadas, ¿sí? Y el paciente acude al consultorio con una lesión crónica, con mucha inestabilidad, dolor, ¿sí? Dolor a nivel externo o patelofemoral. En cuanto al tratamiento quirúrgico, no hay mucha controversia, ¿sí? Se realiza una artroscopía transtibial. Lo que sí comparan es si tiene que ser simple o doble el injerto, ¿bien? Esto por 2 canales que se van a labrar a nivel femoral, ¿sí? Se evaluaron 20 rodillas en este estudio, en el cual evalúan cuál de estas técnicas es mejor, si la simple o el doble injerto, ¿sí? En relación a un ligamento cruzado posterior sano. Llegan a la conclusión que no hay una diferencia significativa, ¿sí? Tanto el simple como doble da muy buenos resultados, así que ambas técnicas son válidas. En cuanto a la técnica artroscópica, ¿sí? Se van por los portales externo e interno, se ubica la inserción del cruzado posterior. En esta imagen de arriba a la derecha se observa cómo se puede realizar 2 túneles, uno para el ligamento, para el as, perdón, anterolateral, y otro para el as posteromedial, siempre y cuando dejemos 2 a 3 milímetros de diferencia. Tiene un poco más de complejidad esta técnica porque hay un espacio, ¿sí? La inserción posterior va a caer justamente a nivel del borde posterior de la tibia, que está muy cerca de lo que es el paquete poplí, el paquete vascular, está a 0.5, 0.8. Y no sé si observan a nivel de la imagen en el medio, la guía con una clavija, ¿sí? Este espacio no existe, hay que fabricarlo con el shaver, por lo tanto es de mucha complejidad y demanda mucha experiencia para el cirujano. Hay que hacer un contrato. Se puede realizar la medición interarticular de 15 milímetros o 20, en relación con el medidor, porque es a este nivel que se ve insertar el ligamento. Ya realizado el canal tibial, primero el canal femoral, luego el canal tibial, introducimos el ligamento también de forma retrógrada, lo cual lo vamos a hacer interarticular. La imagen del medio, la superior, muestra cómo introducimos al canal femoral, y se produce primero la aplicación del canal femoral con un tornillo, ¿sí? Se flexiona la rodilla y se lo fija a 90 grados, esto en el canal tibial. Hablando un poco de la integración, se hizo una comparación dejando dentro del canal del ligamento 15 milímetros y en otro 1 centímetro. Uno pensaría que por ser 15 milímetros va a tener mayor fijación,
¿sí? En relación al 1 centímetro, pero se ha visto que dentro del primer centímetro donde se realiza la integración después o posterior a esta, no hay cambios significativos. Por lo tanto, dejando 1 centímetro solo dentro de los canales labrados, vamos a tener una buena fijación del injerto. Para no extrañarlos más, el protocolo de rehabilitación es similar para ambos ligamentos. Cumple con una ortesis y amplitud de movimiento dentro de las primeras 3 semanas. Lo que se hace es darle o facilitar la movilidad articular. Algunos ponen un freno a nivel 90 grados, otros continúan con la movilidad. Se estila a utilizar medidas antiinflamatorias. Ya a las 3 semanas con muletas se puede empezar, inclusive a dar un poco de apoyo de carga, siempre y cuando se haga progresiva, 25, 75, perdón, 25, 50, 75 y 100%, aumentando cada semana este porcentaje, y se empieza a trabajar lo que es la fuerza, ¿no? Los ejercicios tanto de contrarresistencia, los isotónicos. En el caso del cruzado posterior, puede volver a la actividad. Se ha visto que podría regresar a la actividad antes de un cruzado anterior, pero no lo hacen más allá de los 6 meses, esto porque evita que exista una refractura del injerto, una ruptura, perdón, cuando el paciente no presenta tumefacción, cuando tolera realizar cierta preparación física como carrera y trote, cuando recupera una fuerza de los isquiotibiales más 90% en comparación al lado contralateral, cuando te realiza un salto con esa pierna, 85% en comparación al lado contralateral, y recupera el rango de movilidad de 140 grados. Este es el momento en que los pacientes vuelven a la actividad deportiva. Dentro de todo esto, 60-70% son los que retornan. Hay un 30% que no lo hace, ¿sí? Y de este 70%, solo un 38 o un 50% llegan al mismo nivel. Esto de acuerdo a la International Society of Arthroscopy. En conclusión, para una conducta exitosa en un paciente con lesión de ligamento cruzado anterior o posterior, hay que tener muy en cuenta la técnica quirúrgica que vamos a realizar, ¿sí? El grado de fijación que vamos a tener con las características del injerto, y es fundamental una buena rehabilitación.